Retomando nuestro tercer seminario sobre el colesterol y lo que no les hemos contado. Vamos a decirlo así porque somos parte de los profesionales que a veces no contamos todo lo que hay detrás de esto. Bien, nos toca hablar de menopausia y colesterol, algo extremadamente interesante y que tiene una cantidad de controversias tremendas, sobre todo entre el profesional y el paciente. Desgraciadamente hay cosas muy importantes referidas a la fisiología, a la bioquímica, que no siempre aplicamos de forma coherente en el día a día. Bien, recordar que la menopausia se caracteriza por una pérdida ostensible de la función ovárica, con una disminución tremenda de la producción de progesterona. Esa progesterona que ya venía bajando ostensiblemente desde los 40 años hasta los 47, 48 que llega la menopausia, pero también hay una pérdida tremenda de los niveles de estrógenos. O sea, si bien la progesterona venía bajando desde antes, a partir de la menopausia hay una caída aún más brutal, así como de los estrógenos, tanto del estrona como el estradiol como el estriol. Bueno, en buena lid, la estrona es una que tiende a subir a posteriori como un mecanismo reflejo y que tiene que ver sobre todo con temas de peso después de la menopausia. Pero en esencia no venimos a hablar de eso ahora, venimos a hablar de lo que sucede en este sentido y quiero que lo analicen. Hay una diferencia notable entre un ovario joven y un ovario maduro, donde evidentemente la respuesta es muchísimo menor de forma absolutamente fisiológica. Bien, la pregunta del millón radica aquí. ¿Quién es la fuente fundamental de nuestras hormonas? Como dijimos al principio, es el colesterol. Aquí vemos en este pathway metabólico, este entramado de actividades de enzimas, que son sustancias que transforman un componente en otro, como el colesterol es capaz de ser precursor, o sea, de convertirse en pregnenolona. Y la pregnenolona, fíjense, en progesterona, en una de las hormonas que se pierden con la menopausia o que disminuyen ostensiblemente. A su vez, la pregnenolona es capaz de, vía 17-hidroxipregnenolona, convertirse en dehidroepiandrosterona. Los nombres no son para que se los recuerden, pero así se llaman. Y esa dehidroepiandrosterona es precursora, a su vez, de, fíjate, testosterona. Por esta vía, androstendiol produce testosterona, otra hormona, en este caso, fundamental también, tanto en chicas como en chicos. En chicos tiene su actividad y su importancia, y en chicas también, sobre todo asociado a la libido, y es muy importante. Por si fuera poco, la testosterona puede ser una matriz para producir estradiol, que es un tipo de estrógenos, y a su vez también es cierto que la dehidroepiandrosterona directamente puede producir estrona. Así estaremos produciendo estrógenos, testosterona y progesterona. Recuérdense que es extremadamente importante saber que estas son hormonas que están relacionadas con los ciclos menstruales. Sobre todo la progesterona, el estrógeno, los estrógenos en general, y la progesterona juegan un rol fundamental en los ciclos menstruales. ¿Qué pasa con la menopausia? Los ciclos menstruales se terminaron, los ciclos menstruales se agotaron, los ciclos menstruales dejaron de existir. Inicialmente comienza con irregularidad en los mismos por fallo justamente de la obtención de estas hormonas a nivel ovárico. Hagan cuenta que esto es un ovario donde se utiliza el colesterol que ha viajado hasta aquí gracias al LDL colesterol. ¿Recuerdan esa lipoproteína que actuaba como teóricamente el colesterol malo? Bueno, esa trae el colesterol hacia los ovarios. Y los ovarios se sintetiza también parte del mismo, pudiendo ser, ¿cierto? Y esto trae consigo que aumente de forma importante la materia prima para la síntesis de estas hormonas. Cuando no hay ciclos menstruales, ocurre una cosa muy peculiar. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Dijimos que el colesterol rendía pregnenolona, rendía dehidroepiandrosterona y esta progesterona y estrógenos. Literalmente hablando, así lo podemos apostillar literalmente con esta diapositiva. Y entonces cuando llega la menopausia, que se nos viene abajo la progesterona y los estrógenos, enseguida existe una señalización directa hacia el hígado. Recuerden dónde se sintetizaba el 80% del colesterol del individuo, en el hígado. ¿Ok? Entonces ocurre una señal desde el ovario hacia el hígado
para que ocurra un aumento en la síntesis de colesterol LDL, porque el colesterol LDL transporta el colesterol hacia el ovario, como dijimos, ¿cierto? Hacia ciertas células, hacia muchas células. Entonces aumenta la síntesis de colesterol. Esto explica fisiológicamente por qué cuando llega la menopausia hay una tendencia a que aumenten los niveles de colesterol. ¿Eso significa que esto sea malo para el corazón, para los vasos sanguíneos y otros órganos? No. ¿Esto significa que tenemos que prestar atención? Sí. ¿Esto significa que se requieran estatinas para controlar este nivel de colesterol? No. ¿Esto significa que se requiere prestar atención? Sí, una vez más. Por tanto, podríamos preguntarnos perfectamente que la función principal del LDL colesterol, ¿cuál es? Pues justamente el transporte de colesterol. Recuerden en la imagen anterior cómo el LDL colesterol llevaba colesterol hacia todos estos órganos, en este caso los ovarios, para que se produjesen estas hormonas. O sea, el ovario cesa su actividad, el organismo interpreta de que lo que hay es un déficit de colesterol circulando y por ende no se puede producir hormonas sexuales y aumenta la síntesis endógena del mismo. ¿Se entiende? Claro como el agua. Bien, entonces podríamos literalmente afirmar una vez más que la principal función del LDL es transportar colesterol, correcto. ¿Y cuál es el riesgo del LDL? Pues el riesgo del LDL realmente no es más que la oxidación del mismo. Así que podríamos preguntarlo, ¿y quién protege de la oxidación? Ah, amigo, pues entonces aquí tenemos un factor importantísimo que protege de la oxidación, es el estilo de vida. El estilo de vida proinflamatorio aumentan considerablemente la oxidación del LDL, así como de otras moléculas. Pero por otro lado, está el sistema antioxidante endógeno. ¿Y esto qué es? Bueno, si estos dos no se ponen de acuerdo, se nos oxida el LDL. Entonces sí hay un riesgo más marcado. Bien, bueno, pero hablemos del sistema antioxidante endógeno, porque el estilo de vida lo podemos corregir, ¿cierto? Pero el sistema antioxidante endógeno, ¿qué tal? Bueno, el sistema antioxidante endógeno, señores, es como un escudo que tienen nuestras células, que está compuesto por diferentes enzimas. En este caso, aquí hay 4 tipos de enzimas. En realidad, más que 4 son 3: superóxido dismutasa, superóxido dismutasa mitocondrial, superóxido dismutasa citoplasmática, glutatión peroxidasa y la glutatión reducida y las catalasas. En buena liga, esto es la misma enzima de dos formas, oxidada y reducida. Hay 3 fundamentales: superóxido dismutasa, glutatión y catalasas. Bien, estas 3 actúan como escudo de la célula para evitar la oxidación. Cuando hay un estado prooxidante, ellas frenan la oxidación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ven la celulita, una imagen muy bonita de la misma, vean el DNA, donde está nuestra carga genética ahí introducida, vean el citoplasma, vean la mitocondria, donde se produce energía, y vean las enzimas que le acabamos de decir. La glutatión, la SOD o superóxido dismutasa, la SOD que está en el citoplasma, la catalasa, ¿cierto? Y incluso la glutatión peroxidasa. Pues entonces sabemos que aquí, aquí, aquí y aquí actúan como escudos para que nuestras células no se oxiden. Bien, ¿qué pasa después de los 40 años y o en la menopausia? Hay una tendencia a que nuestro sistema antioxidante endógeno disminuya de forma importante. O sea, estas enzimas empiezan a perder capacidad protectora y eso trae consigo que nuestro LDL colesterol se pueda oxidar con más facilidad y que nuestras células sufran también. Por ende, uno de los factores fundamentales para poder atenuar el riesgo de que se nos oxide un LDL que ha aumentado como un mecanismo reflejo a la pérdida o disminución de la actividad ovárica es justamente trabajar sobre este sistema antioxidante endógeno y o sobre antioxidantes externos que podamos dar de forma bien prescrita para evitar que se nos complique esta situación. Bien claro como el agua. Entonces, haciendo un resumen de la menopausia y el colesterol, podríamos decir perfectamente que la menopausia fisiológica ocurre cuando los ovarios cesan su funcionamiento y con ello la producción de estrógenos y progesterona. Por otro lado, que la materia prima de las hormonas estrógenos, progesterona y testosterona es el colesterol. Por otro lado, que cuando llega la menopausia, los bajos niveles de hormonas dependientes de los ovarios emiten una señal al hígado para que éste aumente la síntesis de colesterol, interpretando que falta materia prima. Por otro lado, la elevación de los niveles de colesterol en la menopausia y posmenopausia
no tienen que estar ligados al riesgo cardiovascular. Y por si fuera poco, el colesterol que más aumenta en la posmenopausia es el LDL colesterol, el cual, más que un colesterol, es realmente una lipoproteína transportadora de colesterol hacia las células. Y claro, optimizar el estilo de vida y el uso de antioxidantes precisos protegen la oxidación del LDL y no nos tiene que obligar para nada a requerir un fármaco para controlar niveles de colesterol. ¿Es necesario en algunos casos? Puede serlo, pero no es necesario en todos ni en la mayoría de los casos, como se suele hacer desde el punto de vista clínico. Bien, vamos a otra parte muy interesante, que es el nexo que tiene el colesterol con la memoria. Este es un tema crucial y vale la pena, sin lugar a duda, prestarle mucha atención. Hoy sabemos que existen dos formas de ver esta situación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un LDL oxidado, este sabemos que puede obstruir las arterias por el mecanismo que ya les expliqué anteriormente, ¿cierto? Y esto afecta al riego sanguíneo. Si afecta al riego sanguíneo, no el riego, disminuye la producción de ATP, es la molécula de energía a nivel celular, y pues entonces sufren nuestras células. Sin embargo, si el LDL no está oxidado, esto actúa como combustible del cerebro para mejorar su rendimiento. Pues entonces tenemos en rojo el oxidado, que es el malo de la película, y en verde el no oxidado, que es el bueno de la película. Volvemos a que tenemos que proteger nuestro LDL que no se nos oxide. Bien, fijaros, volvemos a una imagen como la anterior. El colesterol ya sabemos que es materia prima para producir este neuroesteroide que es la pregnenolona y este a su vez es productor de otro neuroesteroide que es la dehidroepiandrosterona. Estos dos nombrecitos en verde, ¿ok? En buena lid sabemos que esta pregnenolona rinde progesterona, que es las hormonas sexuales femeninas, ¿cierto? Progesterona es un progestágeno, es para gestar, y que rinde la DEA estrógenos para los ciclos menstruales. Ok. Estos dos neuroesteroides, que son materia prima para hormonas, cuando llega la menopausia también se bloquea esta conversión habitualmente de materia prima en producto final como mecanismo fisiológico y se dispone esa pregnenolona y esa dehidroepiandrosterona como neuroesteroides producidos por nuestras neuronas también a partir del colesterol, por si fuera poco, y también relacionado con el estado de ánimo. O sea, ahí se ha visto que esto tiene una relación con el estado del ánimo del individuo, con la memoria, con el umbral del dolor, con la recuperación de una lesión neuronal, incluso y neuromotora. Así que ayuda, por ejemplo, la drogodependencia o la dependencia de las drogas. Y hoy se piensa que incluso se protege el Alzheimer en etapa inicial. Fijaros lo importante que es mantener buenos niveles de neuroesteroides a expensa de colesterol. Si nosotros bajamos sustancialmente los niveles de colesterol farmacológicamente hablando, tendremos muchísimo menos pregnenolona y dehidroepiandrosterona, por tanto tenemos menos neuroesteroides, verdaderos esteroides del cerebro que amortiguan el estrés a ese nivel y favorecen estos beneficios. Por otro lado, miren qué interesante. Aquí tenemos un astrocito, que es un representante de las neuronas, ¿cierto? Y vemos cómo el colesterol actúa como materia prima para que convertirse, vuelvo, repito, en neuroesteroide que se llama pregnenolona, y esa pregnenolona, literalmente a través de una enzima que se llama 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, da igual cómo se llame, se convierte en progesterona. Y esta a su vez, ojo al dato, se convierte a través de estas dos enzimas, 5-alfa reductasa y 3-alfa hidroxisteroide deshidrogenasa, en alopregnenolona. Bien, voy a hacer énfasis en esto porque la alopregnenolona y no la propia pregnenolona es la encargada de generar, miren qué interesante, un efecto GABAérgico o GABAérgico. ¿Esto que genera? En términos llanos, sedación, relajación muscular, un efecto anticonvulsivante, un efecto relax. Por eso es tan importante como la pregnenolona mejora a que los pacientes, a través de la producción de progesterona, mejoren la calidad del sueño de forma ostensible y que disminuyan el umbral de excitación, están más tranquilos. Por otro lado, vean ustedes que si no hay colesterol o está muy bajito, este proceso fisiológico se limita ostensiblemente. Y no nos interesa que se limite ostensiblemente, al contrario. Por otro lado, la propia pregnenolona rinde dehidroepiandrosterona, que la habíamos visto, que a su vez rinde testosterona y este estradiol. Y ese estradiol es capaz en el cerebro de producir, de tener una capacidad de neuroprotección importantísima.
y, por cierto, genera plasticidad y evita los efectos neurotóxicos. Por tanto, es fundamental para mantener un cerebro medianamente joven o funcional. ¿De acuerdo? Esto nos dice dos cosas. Sin colesterol no hay cerebro que funcione adecuadamente. Y hoy se sabe concretamente que el estradiol, en este caso siendo un estrógeno, genera neuroprotección y plasticidad neuronal. Hace que nuestro cerebro sea plástico, que se adapte a situaciones nuevas. Eso es muy importante. Y por otro lado, sabemos que la alopregnenolona derivada de la pregnenolona, como vemos aquí, ¿cierto? Y esta a través de progesterona genera sedación y relajación muscular. Fíjense qué factores tan importantes que suele afectarse en muchísimas mujeres en la etapa posmenopáusicas también y que ocurre también una afectación importante en aquellas chicas que literalmente están tomando estatinas en dosis altas y o niveles de colesterol extremadamente bajos. Y no solamente en chicas, esto también ocurre en chicos o en hombres que tienen niveles de colesterol muy bajos. Entonces es muy importante que para nosotros tener capacidad de memoria tengamos que literalmente tener buen nivel de colesterol, adecuado nivel de colesterol. Un dato más. Hay muchas mujeres que visitan al dermatólogo en muchas ocasiones porque se le cae el cabello. Y es muy frecuente que se oriente la caída del cabello con una causa precisa, que esa causa precisa, teóricamente, es androgénica. O sea, literalmente es porque la mujer está produciendo más hormonas masculinas. Desgraciadamente hay pacientes que sí están muy bien diagnosticados y desgraciadamente la mayoría no están así. Pues se usa un medicamento que es el famoso finasteride, ¿cierto? En dosis pequeñas para las chicas, que inhibe esta enzima, la 5-alfa reductasa. Si yo inhibo esta enzima, yo evito la conversión de progesterona en alopregnenolona y en vez de tener sedación, relajación muscular, efecto anticonvulsivante y memoria, voy a tener todo lo contrario. Ojo al dato. Entonces, o nos quedamos con cabello o nos quedamos con cerebro. Hay que saber qué se decide. En resumen, el nexo entre el colesterol y la memoria es sumamente importante. Por otro lado, el colesterol LDL oxidado de forma crónica se asocia a enfermedad de la pequeña arteria y eso podría afectar la memoria, no hay duda alguna. De hecho, la mayoría de las demencias en la actualidad que se tildan como demencias de Alzheimer no son más que demencias vasculares por esta vía. Por otro lado, bajos niveles de LDL no oxidado disminuirían su uso como materia prima energética y como fuentes de neuroesteroides, las cuales protegen al cerebro, como ya hemos visto. Y hay evidencia en la literatura enorme del beneficio a nivel de protección neuronal que se logra con el uso de pregnenolona, progesterona, DEA, estrógenos y de testosterona. ¿Y todas estas de dónde vienen? Del colesterol. La plasticidad neuronal y el efecto calma dependen del colesterol. Y por otro lado, los fármacos que bajan el colesterol, como las estatinas, pueden afectar considerablemente la memoria. A tenerlo en cuenta que es muy, pero muy importante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y cómo se manifiesta este tema del colesterol clínicamente hablando? Hay síntomas y hay signos. Bien, vamos a echar una miradita a esta parte. Aquí tienen uno de los más frecuentes hallados, ¿cierto? Que es el famoso santelasma, que son más que estas bolitas de grasa alrededor de los párpados, que ven aquí en esta foto muy, muy claramente, en esta también, y en esta de hablar se ve perfecto. ¿eh? Luego hay pacientes que andan con el abdomen hinchado sin razón aparente, que puede estar relacionado. Hay una dificultad en la digestión frecuentemente y sensibilidad en el abdomen. Esto puede estar relacionado con un metabolismo inadecuado del colesterol también. Estas bolitas de grasa en las regiones de la piel, conocidas como santomas, recuerdan las anteriores, pero fíjense que están a nivel del codo y ven en la manito de este niño cómo se encuentran estos santomas también desde el punto de vista clínico. Por otro lado, la litosis per se, o sea, el mal olor en la boca del individuo, no siempre es un tema de los dientes, a veces es un tema del metabolismo del colesterol, del estreñimiento crónico también frecuentemente puede asociarse, incluso el dolor en el pecho, aunque habría que hacer un diagnóstico diferencial importante, no hay duda alguna. La presencia de mareos y vértigos frecuentemente pueden estar asociados a problemas de colesterol, la debilidad, la fatiga, intolerancias alimentarias que están relacionadas no con el alimento, sino con una alteración en el metabolismo del colesterol y aquella presencia de estos arcos, estos ojos amarillos irritados con prurito o sin él, con picazón o sin él, que genera un arco corneal
blanquecino amarillo, esto está asociado a depósitos exagerados de colesterol. Por otro lado, están, aparte de los mareos y vértigos, las microangiopatías, o sea, las lesiones donde hay un compromiso muy importante a las arterias pequeñitas y generan estas isquemias. Vean cómo está esto negruzco, porque aquí falta mucho el riego de sangre anormal, entonces está isquémico, está casi necrótico, ¿ves? Se está muriendo este tejido, como lo ven. La visión borrosa y, por si fuera poco, la ateroembolia por cristales de colesterol, que es un cuadro muy similar al que describimos en esta diapositiva, solo para que tengan una idea global. Y a ver, ¿cómo saber si el colesterol realmente se torna malo? Esta es una pregunta, vamos, de las más importantes. Pues es necesario hacer un análisis de sangre. Y esto le llamamos, depende del país donde estemos, un perfil de lípidos, un lipidograma, un análisis de colesterol. Se pueden tener varios nombres que al final hablan de lo mismo. Todos estos, lo que miden habitualmente es lo que vemos aquí, un colesterol total, un LDL colesterol, una Very Low Density Lipoprotein o VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, un HDL o lipoproteína de alta densidad y unos triglicéridos como lo hemos visto o lo hemos comentado anteriormente. Vean que en rojo las que teóricamente son peores o pueden ser peores, en verde las que pueden ser mejores, los triglicéridos que suelen ser bastante negativos también, en rojo cuando están elevados, por supuesto. Entonces, ya sabemos que el colesterol malo es el LDL, el que se acumula en sus arterias y las obstruye. Vean, las interpretaciones actuales se basan en los niveles de colesterol y no en su composición, a pesar de la rotunda evidencia. Entonces, para tantas y tantas preguntas que nos hacen con respecto a esto, la mejor forma de saber si tu colesterol es realmente bueno o malo o regular es haciendo este ratio que se llama apolipoproteína B, apolipoproteína 1, y o este examen que se llama LipoScale. El LipoScale es un examen que se puede hacer perfectamente en diferentes laboratorios sin ningún problema, o el ratio apolipoproteína B, apolipoproteína A1. Vean que la cantidad versus la calidad del colesterol es muy importante. En este estudio se ve objetivamente que en un grupo de pacientes no usuarios de estatinas, o sea, de fármacos para controlar el colesterol, encontraron que aumentaba el riesgo de muerte por todas las causas, o sea, el hecho de tener un LDL muy alto o muy bajo. Y vamos a ver que los extremos todos son malos. Si el LDL está muy bajito, hay riesgo de muerte por todas las causas, y el LDL está muy alto, hay riesgo de muerte por todas las causas. Entonces vean ustedes que no es un tema literalmente hablando que tenga que ver de cantidades. Solo las cantidades son importantes en situaciones muy extremas. O es muy, muy, muy alto o es muy, muy bajo. En cualquier caso, es sumamente importante. Aquí tienen un link, un enlace para poder ver este artículo perfectamente si quieren profundizar en lo mismo. Véanlo aquí, ¿ok? Y vean que hay una diferencia notable siempre y cuando está o muy alto o muy bajo. Lo ideal es estar en una zona intermedia. Bueno, entonces cuando hablamos de este famoso examen de LipoScale, lo que estamos midiendo en buena lid, así como el ratio ApoB partido a 1, lo que estamos midiendo es la presencia de partículas LDL grandes, que genera un riesgo mucho menor, como ven aquí, versus partículas de LDL pequeñas, que genera un riesgo muy elevado. Entonces, ponemos nuevamente en competencia cantidad versus calidad. No hay duda alguna que lo determina del famoso LDL, del famoso malo de la película, lo determina el tamaño de la molécula y la densidad de la molécula. Si el tamaño de la molécula es grande, es muy buena. Si la densidad de la molécula es pequeña, es muy negativa. Por tanto, estos son pilares que es importante tenerlos en cuenta. Vean aquí, cuando nosotros pedimos, intentamos aproximarnos a saber si nuestro famoso LDL está oxidado, que sabiendo que este es heterogénico, este produce placas ateromatosas, nosotros pedimos a nuestros pacientes estos exámenes: glucosa, hemoglobina glicada, triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, lipoproteína A, apolipoproteína A1 y B, homocisteína, fibrinógeno, PAI1, PCR ultrasensible y el resto de los exámenes que ven en pantalla. De esta forma, en el contexto generamos un constructo que nos haga saber si realmente ese LDL colesterol está oxidado o es oxidable y es heterogénico o no. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es muy sencillo. Aquí tenemos colesterol, triglicéridos, HDL,
el LDL colesterol. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, estamos buscando realmente una cosa muy sencilla, es que a través de estos análisis nosotros podamos medir la inflamación. La inflamación. Y la inflamación crónica de bajo grado genera, como dijimos, oxidación y deterioro. Deterioro y oxidación del LDL, generando aumento de la fracción apolipoproteína B, que no es más que una LDL oxidada en toda su potencia, y fomentando problemas cardiovasculares de verdad, serio. ¿Ok? Entonces, es importante saber que la inflamación crónica está asociada a una glicosilación de la hemoglobina, o sea, en los pacientes prediabéticos o diabéticos que les sube la glucosa de forma sostenida, genera alteración a este nivel y esto oxida el colesterol. También la homocisteína está anexada a la inflamación, el fibrinógeno también está anexado a la inflamación, el PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno también, la PCR ultrasensible está anexada a la inflamación y sin lugar a duda el ácido úrico también es un marcador indirecto de inflamación importante. Así como, sobre todo, la gamma-glutamiltransferasa. Esta enzima es un marcador específico de inflamación muy, pero muy importante. Por eso, una analítica que podemos hacer desde la clínica, podemos enseguida darnos cuenta de lo que puede estar pasando a nivel de nuestros lípidos, del colesterol y de nuestras lipoproteínas, si son realmente de temer o son realmente de cuidar. Bien, vean este ratio que yo les decía anteriormente, cómo está absolutamente publicado esto por Yusuf en Lancet y colaboradores en septiembre, el 11 de septiembre del 2004, o sea, estamos hablando de muchos años ya de que está publicado. Vean que en este estudio con 15.000 y fracción de pacientes, de casos, en 262 centros de 52 países, o sea que es bastante la diversidad, que está publicado en esta revista muy seria, de hecho sea de paso desde el punto de vista de salud, dice claramente que el cociente ApoB, ApoA1 es el factor de riesgo cardiovascular modificable más importante, aún más que el estrés, que el hábito de fumar y que ser diabético. Vean ustedes aquí, tanto en hombres como en mujeres, hay una reducción importante. O sea, es el factor que cuando nosotros lo reducimos logra controlar más la enfermedad, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Este estudio de Inter-Heart Study. Esto está absolutamente publicado. Por encima de ser fumador, por encima de ser diabético, por encima del estrés, por encima de muchas y muchas situaciones patológicas, incluso la propia obesidad. Por eso es con creces uno de los objetivos más importantes a poder saber de nuestros lípidos, de nuestro colesterol, para ver en qué punto estamos. Ahí lo tenemos. Totalmente publicado. Que no se haga uso de él es tremendo. Aquí ven los índices heterogénicos con utilidad diagnóstica que plantea la Sociedad Española de Cardiología, o sea, ya no solo lo que está publicado en Estados Unidos, vean ustedes que de forma objetiva, uno de los ratios importantes del triglicérido partido HDL, que hemos hablado de él anteriormente, pero a su vez no hay duda alguna que aparte del LDL partido ApoB, ¿cierto? El más importante con creces es el ApoB partido ApoA1, como lo ven ahí. ¿Ok? Entonces, en buena ley, nosotros podemos tener datos directos e indirectos de cómo está sucediendo la oxidación y la densidad de nuestras lipoproteínas. Vean que el objetivo primario, ¿cierto?, en varones y en mujeres, siendo el objetivo más importante, que no sobrepase, esto es lo ideal, 0,6 en mujeres y hasta 0,66 en hombres. No lleguen a 0,7. ¿Ok? En la fuente original es 0,66 en hombres, 0,6 en chicas. Ese es el target, ese es el objetivo fundamental. ¿Ok? Bien, vean un ejemplo clínico. Vamos, no nos vamos más lejos. Este es un paciente nuestro que nos llega a la consulta con esta analítica, con un colesterol un poquito alto, el total, ¿vale?, unos triglicéridos excelentes, un HDL bastante bueno. Si medimos el ratio triglicéridos partido HDL es bueno, un LDL colesterol dentro de rangos, por tanto, teóricamente bueno. Sin embargo, cuando le medimos el ApoB partido A1, pues un desastre. Literalmente, si nosotros medimos 142 entre 153, nos da muchísimo más, muchísimo, pero muchísimo más de 0,6. ¿Cuánto nos da? 0,92. Por tanto, 0,92 nos está diciendo de que ese LDL colesterol, que no se había tomado medida ninguna porque teóricamente estaba normal, realmente es muy oxidable.
Entonces vemos cómo aquí la cosa es al revés. A veces no tomamos medidas y hay grandes problemas. Y a veces nos pasamos tomando medidas en términos de bajar la cantidad del colesterol. El examen que les hacía mención hace un rato atrás es el famoso LipoScale. O sea, yo puedo hacer el ratio ApoB partido a 1 y el resto de los ratios mencionados anteriormente, o puedo hacer el LipoScale. ¿Qué es el LipoScale? Es un test avanzado de lipoproteínas basado en resonancia magnética nuclear, que determina el tamaño, la concentración de lípidos, de colesterol y triglicéridos y el número de partículas de las principales clases de lipoproteínas. Aquí tenemos un ejemplo súper evidente. Por ejemplo, valga la redundancia. Este es el LipoScale de dos pacientes. David, que tiene 43 años y que tiene un colesterol total en 194, y Pablo, que tiene 47 y tiene un colesterol total aún más alto, en 203. O sea, este impresiona que está bien, ¿cierto? En verde. Luego veamos que incluso sigue teniendo un colesterol LDL, que es el bueno de la película, perdón, el malo de la película teóricamente, normales ambos, 134 y 137. Su HDL colesterol pues andan más o menos igual, 46 y 49. El número total de partículas LDL de Pablo, que tiene más edad, es 876, que está en un rango adecuado, y el número total de partículas LDL es de 1070 en David. Sin embargo, el número total de partículas pequeñas LDL, las pequeñas y densas, son más bajos en Pablo, a pesar de tener un colesterol más alto, y el de David es más alto de forma importante. Y por si fuera poco, el tamaño medio de las partículas LDL en Pablo es bastante más bajito y está dentro de un plano totalmente fisiológico, y en David, que es más joven y que teóricamente tiene un colesterol mejor, es bastante más alto. Es claro, preciso, objetivo, y con esto podemos estar 100% seguros que estamos tomando una medida absolutamente coherente con estos resultados. Bien, resumen sobre el LDL entonces. El LDL es una lipoproteína que favorece el transporte de colesterol a las células que lo requieren. Por otro lado, las LDL pueden ser grandes y livianas, siendo saludables en verde, o pequeñas y densas, siendo agresivas. Y por si fuera poco, en la actualidad habitualmente se valora cuantitativamente el LDL y no por su composición. Faltaría más. La determinación del ratio ApoB a 1 y triglicéridos partido HDL nos acerca a una valoración muy interesante de la composición del LDL. Y el LipoScale es el análisis ideal para valorar la composición del LDL y por ende su verdadero riesgo. Tan simple como esto. El predominio de moléculas pequeñas y densas en el LDL guarda relación íntima con su estatus de oxidación y por ende formador de placas de ateroma. Es frecuente encontrar pacientes con LDL elevado, o sea, el colesterol malo teóricamente elevado, y con predominio de moléculas livianas y grandes. A estos pacientes habitualmente se les prescriben estatinas y estaríamos cometiendo un error. Lo cometemos cada día. Créanme, es tremendo. Es posible encontrar pacientes con LDL bajos o normales y con abundancia de moléculas pequeñas y densas, y a estos pacientes no se les prescriben fármacos habitualmente. Y aquí estamos cometiendo un error. Colesterol y enfermedades cardiovasculares. Ya sabemos que este colesterol malo tiene todas estas características que hemos mencionado anteriormente y que es fundamental poder tenerlas en cuenta para ser objetivos con lo que pasa con el colesterol del individuo. Pero por otro lado, no hemos hablado mucho del colesterol bueno, del que teóricamente es bueno. Realmente ese HDL, que es el bueno, la High Density Lipoprotein o colesterol de alta densidad, esta lipoproteína, ¿cierto? Tienen funciones múltiples a merced de su efecto como scavenger o recolector del colesterol que está de más a nivel de los órganos y los lleva al hígado y los metaboliza, ¿cierto? Bueno, a eso se le llama transporte reverso de colesterol. Pero el HDL tiene una acción antiinflamatoria, protege las células pancreáticas, efecto antiapoptótico, se evita que las células mueran de forma acelerada, digámoslo así, estimula una enzima muy importante para mejorar la circulación, incluso a nivel del ámbito genético, tiene capacidad antiagregante plaquetaria, evita que sean coágulos y que sean trombos, y tiene capacidad antioxidante incluso. Bien, las HDL son lipoproteínas con mayor proporción proteica, casi 60% de proteína de su masa seca,
siendo la ApoA1 su apolipoproteína más abundante e importante para el flujo, o sea, el transporte reverso del colesterol desde las células periféricas al hígado. Fijaros, habíamos hablado de ratio ApoB partido ApoA1. Fíjense cuál es la apolipoproteína más frecuente en el HDL, la ApoA1. Por tanto, mientras mejor tenga el HDL, habitualmente tienes mejor el ApoA1. Y esto trae consigo que mejore el ratio entre ApoB y ApoA1 que mencionábamos anteriormente. ¿Queréis profundizar en estos datos? Aquí tenéis el link. Miren qué interesante. Transporte reverso del colesterol. Así lo conocemos habitualmente. Entonces, hoy en día, también se nos hace relativamente fácil darnos cuenta de que existe un HDL en términos cuantitativos. O sea, nosotros nos dan una analítica, un perfil de lípidos con un HDL X, que muchas veces es bueno el valor y el médico promedio dice, bueno, no te preocupes porque tienes un buen colesterol bueno. Realmente el colesterol bueno puede ser disfuncional o funcional. ¿Y cuándo se hace funcional? Cuando hay una dieta saludable, cuando hay ejercicio físico, cuando no hay grasa visceral en exceso, o sea, la tripa, y cuando hay una euglucemia, cuando el azúcar está adecuadamente bien. ¿Y cuándo se hace disfuncional el HDL? Sin afectar el número, sino la función. Cuando hay una dieta poco saludable, cuando hay sedentarismo, cuando hay obesidad visceral, grasa en la tripa, cuando hay prediabetes o diabetes y cuando hay tabaquismo. El alcohol en exceso también puede modificarlo, dicho sea de paso. Vean que existe no solamente un HDL, sino que existen tres tipos de HDL, HDL1, 2 y 3, y algunos de ellos son más captadores que otros, sin lugar a dudas. No hay duda alguna que algunos son más captadores que otros. Entonces, lo más importante hoy en día del HDL es saber qué grado de funcionabilidad tiene versus los valores totales. Porque no solemos medir los tipos de HDL, se hace desde el punto de vista investigativo, pero clínicamente no solemos hacerlo. Por ende, nosotros debíamos fijarnos y establecer índice de funcionabilidad del HDL. Y para eso, el primero será los ratios triglicéridos HDL, que idealmente esté entre 0,8 y 1,2 y no más. O el ratio ApoB, ApoA1, que esté sobre 0,6 y no más. Y así estaremos hablando de que existe un HDL funcional. Y así sacamos ratios y no nos comemos tanto la cabeza, porque tenemos datos objetivos para poder evaluar la funcionalidad del HDL. Bien, hay varias formas de modificar la función del colesterol HDL, pero esas las vamos a dejar para el cuarto seminario, porque llevamos 40 minutos y creo que es bastante la información para no liar tanto el asunto, porque el volumen de información empieza a ser un poquito elevado. Prefiero que lo vayan digiriendo y lo vayan disfrutando. Disfrútenlo y nos vemos en el próximo seminario. Gracias.